Estas jornadas académicas que me informan se desarrollan continuamente desde la Escuela Nacional de Control. Los buenos somos más, y si no estamos unidos y no tenemos conciencia de que esa bonura se transforma luego en acciones concretas, no vamos a poder sentir que estamos mejorando el mundo. Ya el tema de investigar, el tema de proponer, está un poco quedando de lado en el siglo XXI. El tema es la acción, la implementación. Así los temas o las metodologías no estén desarrolladas, es mejor ir sobre la marcha que empezar a buscar escenarios sobre los cuales actuar. De hecho, en París se ha desarrollado la última conferencia de la OCDE sobre integridad, y el tema pasaba justamente por eso. Si no pasamos a la acción, en realidad muy poco es lo que podemos hacer respecto de lo que puede pasar en el mundo o lo que podemos esperar en el futuro. Sobre esa base es que nosotros, y digo nosotros en el Perú, debemos estar confiados de que por encima de las cosas que vemos que están pasando y que nos atosigan en el día a día, en la prensa o en las discusiones cotidianas dentro de las oficinas, tenemos un norte bueno, un norte interesante al cual tenemos que apuntar. El día de hoy vengo a comentar una de las herramientas que quiero aportar en esa visión para ese norte. Estamos hablando de la gestión de riesgos para la corrupción en el Perú. Yo trabajo en un programa de la cooperación suiza. Ese programa se llama Gestión de Finanzas Públicas Subnacional, y sus siglas son como en el banner que está ahí, GFP Subnacional. Nos dedicamos a asistir a los gobiernos regionales y locales seleccionados en el Perú para hacer que mejoren la forma en que el circuito del gasto que tienen dentro de un gobierno regional o dentro de un gobierno municipal permita llegar al objetivo que quiere este gobierno. El sol que entra debe salir como un servicio a la población. Pero a veces llegamos, vemos los presupuestos y entra un sol y sale 10 céntimos. Lo primero que uno podría pensar en el facilismo de la inmediatez, corrupción, ¿no? Y bueno, de repente no está muy lejos de lo que de verdad podría pasar. Sin embargo, lo que hemos encontrado en estos últimos años de intervención en este tipo de actividades de gestión financiera pública es que no solamente es corrupción, sino también es desconocimiento. Y el desconocimiento es no tener claro qué se debe hacer. Y ahí el problema es un poco más complejo de lo que parece, porque no se trata solo de aprender, sino que entre los rectores de los sistemas administrativos, entre los distintos niveles de gobierno, no hay a veces una adecuada articulación o vasos comunicantes que permita saber cuál es la última norma o sobre la base de qué es que se está actuando en cada nivel de gobierno. Entonces, cuando hacemos este tema un poco más coloquial, nos damos cuenta que puede ser que se meta la mano, pero también puede ser que se meta la pata. Entonces, esas son las dos cosas sobre las cuales nosotros tenemos que empezar a actuar. Bien, un poco por favor adelante. El programa GFP Subnacional está en el Perú ayudando gratuitamente a 6 gobiernos regionales, 5 gobiernos regionales, perdón, 6 gobiernos locales. En el norte estamos en Piura, en Lambayeque, en La Libertad. También estamos en San Martín, y en el sur, en Cusco y en Apurímac. Dicho sea de paso, mi saludo a todas las personas conectadas, que los estoy viendo en la pantalla de atrás, en varias ciudades del país. Es un gusto, hola, ¿qué tal? Es un gusto conversar también con ustedes. Nosotros somos un programa que tiene el soporte de Suiza. Suiza es un país que en la medida en que ve que Perú crece, ellos también crecen. Entonces brinda esta ayuda gratuita al Perú porque está esperanzado en que un Perú creciendo es un Suiza creciendo. El soporte técnico sobre el cual actuamos nos lo da la Universidad de Basilea. Somos una facultad dentro de la Universidad de Basilea que es el Instituto de Gobernanza. Es un poquito antigua, ¿no? 1452.
Colón llegó aquí en 1492, no sé, 40 años antes ya había universidad suiza. Bien, entonces esos somos nosotros y ahora voy a compartir algunos de los avances que han llevado a una herramienta en la cual han participado muchos consultores peruanos y ha habido mucha opinión internacional sobre el tema. Siguiente, por favor. A ver, vamos a acotar un poco el tema en gestión de riesgos, ¿no? ¿Qué es un riesgo? Un riesgo puede ser visto desde muchos puntos de vista. En realidad, cuando estamos en las clases de maestría o en algunos coloquios especializados, workshops sobre temas de riesgo, la parte introductoria nos toma por lo menos unas 3 o 4 horas para discutir toda la naturaleza respecto de esto. Pero en términos concretos, siguiendo el grano, si yo tengo una meta y esa meta no es posible de alcanzar o no sería posible de alcanzar porque podrían pasar 20.000 cosas, entonces estamos hablando de un riesgo. ¿Sí? En el contexto específico en el que nosotros nos estamos delimitando en este momento, podríamos decir que es una herramienta para manejar posibles eventos negativos, o sea, eventos que hagan que no se tenga la meta concebida, ¿no? Que de producirse, que es una posibilidad, generarían incertidumbre u obstruirían el llegar al objetivo que se está buscando. Siguiente, por favor. ¿No? Los riesgos están en cualquier cosa que uno quiera hacer. De repente no se ve bien en la diapositiva, pero en el lado izquierdo tenemos la Copa de la UEFA Champions League y en el lado derecho tenemos a Real Madrid, Zinedine Zidane y todos sus jugadores haciendo un montón de actividades con una meta específica. En el camino pueden pasar varias cosas. De repente se lesiona el jugador estrella, de repente hay un golpe de estado en el país donde se juega la final, no sé, ¿no? Entonces hay un montón de riesgos inherentes a esta meta. ¿Sí? Esa es un poco la noción de riesgo. Pero nosotros somos servidores públicos y nos mueve esa pasión por servir al ciudadano. Entonces vamos a ir un poco más adentro, siguiente por favor, y en realidad si nos colocamos en lo que significa riesgo desde el punto de vista de un funcionario público, estaríamos hablando de todos esos esfuerzos del día a día que impedirían que mis amanecidas, que mis trasnochadas, que mis problemas que he tenido en 20 cosas antes de llegar a la oficina no valieran la pena y no tendrían como premio un mejor país. ¿Y qué es un mejor país? Un país donde las familias pueden crecer con infraestructura adecuada para sea lo que sea que quieran hacer, que no se mueran sus niños cuando están naciendo, o que les permita tener la tranquilidad de que si su niña va a ir a una fiesta y vuelve, o va a ir del campamento y vuelve, no le va a pasar nada. Entonces, eso implica una serie de condiciones que el Estado sobre el cual nosotros estamos ahorita tributando nos debería dar para asegurar de que eso pase. Y si hacemos una mini encuesta en este momento, probablemente estemos seguros que de repente no está pasando en un modo ni medio, ni suficiente, sino por debajo de esos niveles. Y entonces están pasando muchas cosas que nos hacen sentir como que de repente las situaciones negativas o esos intereses particulares que hacen que no se cumplan esos objetivos sean los que de verdad pongan la agenda en el Perú. Pero, señores, eso no es cierto y no va a pasar. Siguiente. Si bien habría un riesgo, ¿no?, de que no se cumplan las metas, el que el esfuerzo del Perú no te lleve a la felicidad de las familias, siguiente, cuando preguntamos cuáles son esos riesgos, ¿sí?, las encuestas de percepción del Perú, y en realidad en casi toda Latinoamérica y en el mundo, ponen a la corrupción en uno de los primeros lugares. Vuelve para atrás, Oscar. O sea, eso que hace que se rompa la relación entre mis esfuerzos y las metas que anhela un país, tiene que ver con una que se percibe en la colectividad sensación de que la corrupción está mermando esas posibilidades, ¿no?
desde el punto de vista de los negocios, de los que incrementan el PBI, que luego pagan impuestos por los cuales se pagan las planillas de los funcionarios públicos, lo ven como una traba, como un obstáculo para generar nuevos negocios. Entonces no solamente afecta nuestro presente, sino termina afectando el presente de nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos. ¿Será viable un país si sigue así el tema? ¿Desaparecerá el ceviche? ¿No? Porque ya no habría peruanos, ¿no? En fin. Bueno, entonces, la corrupción es la principal preocupación ciudadana en varios países de América Latina y el Caribe. También, y según las encuestas, es el segundo obstáculo para hacer negocios en la región, según los empresarios, solo después de la burocracia gubernamental ineficiente. Y bueno, si nos ponemos un poco en retrospectiva y vemos si es la primera vez que pasa en el Perú, tenemos un libro del señor Quiroz que nos dice que esto ha venido pasando durante mucho tiempo, ¿no? ¿Han leído todos o lo han ojeado Historia de la Corrupción en el Perú? ¿Sí? Es un libro de cabecera para todos nosotros, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, este es el Perú, señores, ¿no? Historia de la corrupción, cientos de años, pero también aquí les quiero mostrar, la siguiente, por favor. Esto es la misma figura del cuadro anterior, es la historia del Perú en términos económicos. Es el PBI del Perú logaritmado, en donde vemos que, bueno, después de todo, sí estamos creciendo, ¿sí? La línea roja significa cuánto hemos crecido entre 1821 y el 2019, en proyección hasta el 2020 incluso. Y entonces vemos un país, a ver si funciona el micrófono. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí. Ok, vemos un país que tuvo una senda de crecimiento que se detuvo fuertemente en algún momento, ¿no? Y ese momento fue 1879. Ya saben de qué se trata, ¿no? En términos económicos fue el cambio de dueño del salitre, ¿no? Claro, los libros de historia se ven de otra forma, pero es eso. Y luego, otro bajón, 1929-1930. El famoso crash. Y luego, 1988-89. A partir de allí, si aislamos eso, el Perú estuviera ya más arriba del techo de crecimiento, ¿no? Sí. Y hemos seguido creciendo. ¿Con o sin corrupción? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que hemos hecho? Entonces, de este gráfico se pueden desprender muchos análisis. Esto es parte del libro del señor economista Bruno Seminario, que escribió un poco de la historia del PBI del Perú de los últimos años, ¿no? del Perú republicano. Siguiente, por favor. Y entonces eso nos lleva un poco del pasado, de ver cómo estamos, de dónde venimos, y ver en qué estamos en este momento. Y entonces, en este momento, señores, la agenda, no nos engañemos, parece que ya con tantos titulares que nos dicen otra cosa no estamos, pero la agenda es OCDE, la agenda es OECD, ¿no? Estamos a punto de entrar al club de los países ricos, ¿sí? Ricos no es tener plata, rico es tener recursos, ¿no? Por ejemplo, Suiza, ¿no? Suiza no tiene mar, no tiene petróleo, no tiene oro, pero tiene casi 100 premios Nobel, ¿no? ¿Ok? Entonces, este club de los países ricos, ya está México, Chile entrando, está viendo pero el anterior, por favor, y lo está viendo por esto, ¿no? Por esa resiliencia, por esa capacidad que tiene para, a pesar de todo, hacer las cosas mejor. Y entonces nos quieren dentro del club. Pero eso implica acoplarnos a los estándares internacionales. Y esos estándares internacionales requieren una serie de ajustes en la forma en que estamos haciendo el gobierno de nuestro país en los distintos niveles de gobierno. Siguiente. Inexorablemente, así elijamos el presidente A, el presidente B,
o nos cambiemos de religión, o nos cambiemos de barrio o de ciudad, inexorablemente América Latina, el mundo entero, está camino a la consolidación de la cuarta revolución industrial. El Big Data, ¿no? El conocimiento profundo, en donde ya el cerebro no da para hacer las cosas porque son demasiados datos, nos está orillando a usar cerebro sintético, ¿no? Lo que se denomina inteligencia artificial, de manera que la información pueda de alguna manera ser gestionada para poder filtrar los datos. Se viene la tecnología 5G, entonces en el WhatsApp ya no solamente vas a poder pasar un video de 3 segundos o de 30 segundos, sino películas de 30, 40 horas en menos de 20 o 15 minutos. ¿No? Todas las cosas van a estar conectadas en internet, hasta los termos, las corbatas, ¿no? Smart suites, ¿no? Corbata smart, no sé, ¿no? Todo va a estar conectado y todo va a darte datos. La memoria humana tiene la capacidad de un disco compacto, del antiguo, no del DVD, del disco compacto, del CD. Esa es la capacidad de la mente humana. ¿Se imaginan si ya ahorita tenemos problemas, cómo va a ser en el futuro? Entonces, inexorablemente vamos allí, y es un mundo, y lo he dejado en inglés, también está el título investigado, porque es un mundo en un solo idioma, ¿no? Y tenemos que irnos hacia el inglés, y tenemos que irnos hacia la tecnología digital y a la nube. Siguiente. Entonces, en todo este contexto, siguiente por favor, tenemos que ser claros y ser conscientes de lo que significa el Perú. Aquí tengo un cuadro que resume un poco qué pasó en el Perú. Vieron el primer PBI, lo del pasado, y ahora cómo está la estructura actual del Perú. Pasamos de un país que era casi inviable, 20.000 tasas de impuestos, 30.000 formas de no pagar impuestos, los servicios colapsados que los daba el Perú vía el Estado, a privatizar muchas cosas y tener regímenes un poco más simplificados. Y en el siglo XXI, abordando el tema de el verdadero interés de un país, ustedes, nosotros, el ciudadano, nuestros hijos, nuestros nietos. Y entonces la figura ahora está clara. Todos los esfuerzos que hacemos son para el ciudadano. Y a eso se le ha rebautizado como modernización. Modernización del Estado. Siguiente. Entonces, siguiente por favor. El Perú, desde 2011 en adelante, ha venido trabajando una serie de documentos que le han permitido sentar las bases, ampliar la plataforma sobre la cual ha crecido un edificio que permite tener respaldo a los esfuerzos por mejorar los distintos procesos en cada uno de los sectores, en cada uno de los territorios que tiene el Perú. Y en este esfuerzo de modernización, siguiente por favor, en todo el espíritu de este esfuerzo, en cualquiera de los productos que ustedes pueden ver, la política, los reglamentos, hay un esfuerzo inherente, tácito, de pensar en el ciudadano. Siguiente, por favor. Es lo que se denomina la nueva gestión pública, pensada en la familia, pensada en nosotros, ¿no? Siguiente. Y entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos visto hasta este momento, diríamos que no se puede ahora hacer ningún esfuerzo a nivel de un país si es que no tenemos claro el objetivo al cual vamos a apuntar, la meta. La meta, ¿no? Esa meta, recuerdan que veía de la Champions o de un Perú con familias felices. Lo segundo es que nunca más, como en algunos periodos de nuestra historia, gastar por gastar. Si se gasta, tiene que estar orientado a resultados. Y esos resultados son los que nos van a asegurar de que el Perú subsista, ¿no? ¿De qué nos sirve tener megacorporaciones con bandera peruana si todos los gerentes son de otros países? Para que los gerentes sean peruanos, necesitan haber crecido con su número de vitaminas que les haya permitido, y minerales que les haya permitido desarrollar el cerebro adecuadamente para tener capacidades sobresalientes que le permita destacar en los negocios. Por estadística,
de cada 100.000 niños que nacen un 1 o 2% de genios. De esos 100.000 que nacen en el Perú, revisen las tasas de mortalidad infantil. De los que quedan, revisen cuántos no recibieron los nutrientes necesarios a tiempo. De los que quedan, revisen cuántos sobrevivieron a una primaria con un buen profesor o que culminaron una primaria. Y luego revisen cuántos quedan luego de una secundaria en donde los índices de embarazo o abandono son mucho más altos. Y luego revisen los índices de violencia ciudadana, accidentes de tránsito, violencia doméstica para el resto de los que quedan. No estamos haciendo una buena labor en determinados aspectos claves para el desarrollo de un país. Entonces, por eso es que ahora hay programas presupuestales, hay condiciones específicas a nivel de país que te permiten estar orientado a resultados y ser claro en lo que tienes que hacer. De repente hay ahí muchos modos, muchas maneras que son quizás demasiado directas, da pie para discutir, pero en este caso lo que queda absolutamente claro es que ya no gastamos por gastar. Sabemos dónde están nuestras brechas y sabemos que hay que cubrirlas. Después está clarísimo el tema del bienestar del ciudadano. Y el bienestar del ciudadano pasa por buenas instituciones. Asimismo, está claro que si tú quieres lograr la meta, vimos el ejemplo, ese esfuerzo del día a día. Muchos de ustedes se levantan 5 o 4 y media de la mañana, ¿no? 1 o 2 horas de viaje, producto de los sistemas colapsados que tenemos ahorita en transporte. Llegan a su casa 8 o 10 de la noche, ¿no? Y en medio han estudiado algo, han leído algún reporte y siguen de repente incluso haciendo o hasta soñando más cosas para el día siguiente. Y en el caso del sector público este tema es aún más honorífico porque no lo hacen por un lucro personal, sino por un afán de servicio. Entonces, eso se llama ser profesional, dar cada día lo mejor. No tiene nada que ver con un título profesional, con cuántas maestrías, cuántos títulos técnicos. Tiene que ver con ese compromiso y esa actitud interna que te dice qué puedes hacer mejor al día siguiente. Y levantarte y hacer un poquito más. Y cada día un poco más. Es increyendo, es lo que significa tu cuota de aporte a la mejora continua del sitio en donde tú estás y por lo tanto del organismo en donde tú estás y por lo tanto del país en el que estás. Y por último, no debemos pasar por alto todo este tema de la gran cantidad de datos que ahora manejamos, ¿no? Y la revolución detrás de todo esto. Pues bien, no es Alemania, no es China, no es Nueva Zelanda quienes han incorporado esto como la columna vertebral de sus esfuerzos de modernización. Este cuadro corresponde al Perú y es de 2013, en donde se ponen los pilares de la modernización del Estado peruano. Y miren ustedes, primer pilar, articulación de políticas, de planes, tanto estratégicos como operativos. O sea, tener claro un objetivo. Presupuesto para resultados, gestión por resultados, hacer las cosas teniendo claro un objetivo. Tercer pilar, hacer que las organizaciones peruanas piensen en función de procesos, gestión de procesos, lo cual implica tener cada vez procesos optimizados, o sea, simplificación administrativa desde otro punto de vista, o sea, tener ROF que piensen en el producto y no piensen en cuántas oficinas deben haber, un ROF por procesos, una organización institucional más adecuada para este nuevo reto. El cuarto pilar, esa profesionalización debe ser remunerada, debe ser premiada y debe estar acorde con el esfuerzo que hace cada uno en prepararse, en adecuarse a las necesidades o a los objetivos y en hacerlo realidad. Y entonces se habla de un servicio civil meritocrático. Y por último, un pilar importantísimo
en donde los sistemas de información, seguimiento, monitoreo y evaluación sean posibles de tener esa cuota, ¿no?, de facilidad informática, de tecnología, de digitalización, que permita leer mejor lo que el Perú está demandando en cada uno de los servicios que requiere del Estado. Y aprender de los errores, y aprender de los aciertos, y tener una adecuada gestión del conocimiento. Entonces, señores, Perú 2013 inició un claro mensaje, o inició una política sobre la cual la familia, el ciudadano, era el centro de toda su atención. Y dentro de esos pilares, el pilar de gestión por procesos es el pilar de donde sale este tema de gestión de riesgos. Vamos a ver por qué. Siguiente. Tenemos un esfuerzo que se ha hecho recientemente, digo recientemente, menos de 3 años, en crear un organismo que piense la integridad desde un punto de vista holístico, un sistema, una política nacional de integridad que le dé cabida a ese sistema. Tenemos aquí en el Perú ya la política lanzada. Esa política plantea el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y pone las herramientas sobre la mesa. ¿Cómo lo va a hacer el Perú? Entonces miren lo que dice: control interno, gestión de riesgos, promoción de la ética pública, gestión de los intereses, protección de los denunciantes, ver los temas de lobby y ver los temas de finanzas públicas. Ahí es donde nos hemos metido. Ahí es donde estamos trabajando. Y este tema de gestión de riesgos es un tema del que estamos viendo y el cual queremos compartir con ustedes. Siguiente. Bueno, la política menciona ya con cifras contundentes pues la percepción de la corrupción, y bueno, aquí están todos los países y Perú está ahí fuerte, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a pasar esto rápido. Siguiente, ¿no? La percepción de corrupción, pobreza, desempleo puede ser el principal problema. Siguen estando ahí. Siguiente, por favor, ¿no? La delincuencia, el consumo de drogas, la pobreza, el desempleo y la corrupción. Siguiente. Siguiente. Vamos a eso. Siguiente. Entonces, nos quedamos con el tema de que se están haciendo cosas en Perú, que uno de los pilares de la modernización tiene que ver con hacer a las instituciones mejores, cada día mejores, y que una de las herramientas que se sugiere es que las oficinas de todas las entidades públicas y la entidad pública en general empiece a pensar en procesos. Es difícil. Llevamos en este esfuerzo ya algunos años y no es fácil, por más voluntad que haya, de convertir el razonamiento o el día a día de una oficina a la lógica de procesos. Pero tampoco es imposible. Ya hay varias entidades públicas que lo están haciendo y cada día son más. Básicamente, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, hay esfuerzos del Perú para potenciar este tema de control interno. Teníamos referencia de 2011, 2012, los primeros lineamientos sacados por la Secretaría de Gestión Pública, pero ya el año pasado, con mucho beneplácito, salió ya la última norma técnica para la implementación de gestión por procesos en las entidades de la administración pública peruana. Ya por fin esto está claro, está en una resolución, tiene plazo, bueno, el plazo está un poquito ahí en rojo, pero para el reglamento digo, pero ya estamos con una lógica de procesos para todo el sector. Venimos compartiendo este tipo de charlas ya hace tiempo y decíamos, ¿no? No existe funcionario público del siglo XXI que se llame o se precie de ser tal si no conoce un poquito gestión por procesos.
Ahora ya es una obligación. Hay muchos cursos en internet, YouTube, ¿no? En vez de comprarse una cuenta de Netflix, inscríbanse gratis en una cuenta de DX o de Coursera. Coursera, Netflix, Coursera, Netflix. Vamos a ver. Hay tiempo para todo, ¿no? Y entonces allí pueden rápidamente poder involucrarse o tener las primeras nociones de lo que es este otro proceso. Básicamente, y esto es algo que debemos todos conocer, en el ámbito público latinoamericano en general, la organización se divide en tres grandes clases de procesos. ¿Sí? Es lo mismo que... Recuerden que los primeros estudiosos de las organizaciones, en realidad los primeros científicos sociales, fueron médicos, ¿no? Entonces todos los nombres tienen nombres de médicos, de cuerpos, órganos, ¿no? Órganos, era una entidad pública, ¿no? De miembros, ¿no? Entonces, es lo mismo para esto, ¿no? Entonces, miren, es como que venga la organización y vamos a hacer una analogía con una persona. Una persona puede pararse en un sitio, decidir hacer algo, ¿no? Buscar los recursos para poder hacerlo. Por ejemplo, en este caso yo quiero usar el micro inalámbrico que veo allá. O sea, quiero alzar mi voz sin tener que estar así, con este micro chiquito. Y entonces he mirado a mi alrededor todo el escenario y he encontrado una solución. Y entonces me voy, camino gracias a mis pies y lo cojo. Encima tengo una persona amable que me lo da y ya, logré mi objetivo, cumplí mi objetivo, meta cumplida. ¿Sí? ¿Pero qué hice? Retrocediendo el tiempo. Mi cuerpo se dividió en tres zonas, en tres procesos. Primero, el estratégico, viendo cuál era mi meta, analizaba internamente si esa meta era posible y sobre esa base encontró la ruta, trazó el plan, listo, que se haga. Los órganos de soporte de mi cuerpo, soporte, hicieron posible de que yo llegara. Y la misión mano, ¿no? Hizo posible la última parte de esa tarea. En las organizaciones es exactamente igual. Tú tienes, independientemente de las oficinas, ya que tienes el jefe, gerente de presupuesto, gerente de administración, gerente de tesorería, Excel, tecnología, lo que quieras, igual todos ellos en alguna parte de su labor están pensando en la estrategia, en los objetivos de la organización, ¿no? Y ellos son los que alimentan esos procesos estratégicos. Hay otros, no, yo soy el que paga en caja, yo soy el que da el producto, yo soy el que entrego los papeles, y esos son los que cumplen la misión de la organización, ¿no? Y en la RENIEC darán el DNI, y en la SUNAP darán la partida, SUNARPA te darán la partida, y en la SUNAT te darán tu RUC, etcétera, etcétera. Y son esas gerencias que se encargan de la parte misional. Y en todos lados habrá alguien que se encargue, oye, esos señores que están pensando y esos señores que entregan el producto necesitan un local, ¿no? Y ese local que esté ventilado, que tenga luz, que alguien pague el recibo, que tengan computadoras, que hagan las cosas de determinada manera, para tener reglas, horarios tal vez, respeto, etcétera, etcétera, cosas. Entonces, presupuesto, contabilidad, tesorería, ¿no? Jurídica. Todos ellos forman parte de los procesos de soporte, o hacen los procesos de soporte. Ya luego, en algún curso especializado, ustedes aprenderán cómo es que se conectan todos estos. Pero lo claro son dos cosas. La primera es que ninguna organización, así no tenga gestión por procesos, no es que no haya hecho gestión por procesos. Lo que pasa es que no está visible, ¿no?
No, mi ROF, lo siento, mi ROF no me dice eso. Pero no tiene nada que ver con eso, en el día a día se hace. Esa es la primera lección. Y la segunda, aquí no están solo los jefes, y aquí no están solo los operarios, porque todos en algún momento son estratégicos o forman parte de procesos de soporte. Y eso implica también que ninguno es más importante que el otro, porque son parte de un organismo. Es como si dijera, esos chistes sobre el hígado, el cerebro, el estómago, que se pelean quién es más importante. No hay victoria, y todos son igual de importantes. En el mismo sentido, en una organización no hay nadie que no tenga una labor importante. Entonces, esa es la lógica detrás de la gestión por procesos. Siguiente, por favor. Siguiente, ya lo hemos visto. Siguiente. Ahí es. Lo importante aquí es que la gestión por procesos, al final de cuentas, y es un mensaje ya repetido, ya no estás pensando, oye, tengo que llegar a 7 de la mañana porque necesito ya no tener falta porque ya tengo 2 dedos. O voy a llegar a la oficina y les voy a mandar a hacer oficios todo el día a los chicos porque mi productividad está bajando. Ninguno de los dos piensa así ya, ni el jefe ni el subordinado. Ambos piensan, oye, mañana ¿cuántos ciudadanos tendré que atender en determinada demanda? ¿Cuántos más podré atender si hago las cosas de otra forma diferente? ¿No? Y lo ves. Hay organizaciones en las cuales, por ejemplo, y no estoy hablando de ninguno en particular, para entrar hacen que la puerta de entrada se convierta casi en una aduana norteamericana, ¿no? Se revisan todo, hasta visa creo que te piden en algún lado, y a veces puedes llegar a la oficina que está en el piso 8 y mueren días en tu trámite, ¿no? Y el señor de seguridad está pensando en que lo podría molestar por dejar entrar gente que está que va a hacer consultas que no tiene que ver, o los que están por los ascensores están pensando, oye, demasiada gente, voy a tener que hacer mantenimiento, o los jefes están pensando, oye, este ritmo de trabajo está un poco complicado con el número de personas que tengo, cuándo me van a dar el aumento de presupuesto que he pedido para tener más gente, etcétera, etcétera. Y no, como en otras instituciones, donde incluso el señor que está abajo y te da la bienvenida en seguridad, sabe que está colaborando con una misión, con un propósito institucional grande. Señor, adelante, sí, mire, ¿qué desea? En tal sitio, ¿no? O adelante, por favor, faciliten las cosas. Esos temas parecen menores, pero son la puerta de entrada a una mejora continua de servicio al ciudadano. En fin. Siguiente, por favor. No vamos a entrar mucho en la lógica de gestión por procesos. Siguiente, por favor. Pero sí en cómo es que nació o cómo es que más se ha desarrollado el tema de gestión de riesgos, que es el que nos convoca el día de hoy. Entonces, si tú tienes una meta clara, tienes 3 clases de procesos que te llevan a esa meta y tu organización está absolutamente organizada para hacerlo, el éxito o la realización de los objetivos está más que garantizado. Sin embargo, en medio del camino pueden surgir diferentes vicisitudes o hay probabilidad de que ciertas cosas pasen que hagan que esa meta no se cumpla. Entonces, inherente a buscar esa mejora continua, es inherente también pensar cómo evitar de que no pasen las cosas negativas o lo que afectaría esa consecución de pasos que deberían llegar a la meta. ¿Sí? Entonces, pueden ser desde temas de desastres naturales, pasando por temas ya un poco más cercanos a la organización y pasando por temas que son no previsiones hechas por las oficinas mismas. Y entonces tienes este tema de gestionar o manejar
para que no te pasen esas posibles cosas que pueden afectar el no lograr tu objetivo. Nunca podríamos decir de que algo que vamos a hacer se va a cumplir al 100%. Podrían pasar cualquier cosa que hace que no se cumpla. De hecho, hasta hay una difundida creencia, yo le digo creencia, ¿no? Para algunos que es ley, no sé si han escuchado de la ley de Murphy. Si algo malo puede pasar, va a pasar, ¿no? Entonces, los riesgos existen, pero lo que tenemos que tener claro es que podemos, si bien en algunos casos reducir el riesgo a casi cero, en cualquier otro de los casos en que no lo podamos reducir a cero, sí podemos minimizar las consecuencias del riesgo. Y eso, señores, se ha convertido en un arte. Y ese arte ahora ya tiene metodología. Y esa metodología hoy en día hasta títulos académicos tiene. ¿Sí? Y ya no eres solamente un controlador de riesgos, o sea, un señor con sentido común, sino eres un especialista en ISO 37XXX, ¿no? O eres un especialista con cinturón negro, black belt, XYZWM, ¿no? Todos esos. Entonces, aprender a controlar los riesgos es importante si uno quiere trabajar en la consecución de un objetivo. Y volviendo al fútbol, así como en el fútbol ahora, incluso los chimpunes de los fútbol, bueno, ustedes han visto que ahora hay 30.000 cámaras, 8 árbitros, ¿no? Y incluso en cada arco ahora hay una cámara y un chip en la pelota, ¿no? Entonces ahora hacer fouls, hacer faltas a los jugadores, a los delanteros ya no es tan fácil. Entonces ahora llegan, se le acercan a Ronaldo o a Messi, hola, ¿qué tal? Y un pedacito de la punta del zapato golpea sigilosamente el tobillo o la canilla del jugador contrario, ¿no? Imperceptible está por las cámaras. Y esos golpes duelen, ¿no? Porque si te lo dan 2 o 3 veces hasta te podría generar una lesión. Y ese es un riesgo, obviamente. Y entonces, ahora los chimpunes incluso tienen un protector para esa parte, ¿no? Para esa parte delicada del pie. Igual pasa con los riesgos desde el punto de vista de las empresas, de las organizaciones en general. El concepto ha madurado y se ha convertido en una especialidad sobre la cual se están haciendo muchos esfuerzos, y principalmente en el sector privado. Los estados, los gobiernos del mundo los han recogido y los están adaptando para organizaciones del tipo público. Y ahí estamos, señores, y aquí estamos. Vengo a compartirles esos esfuerzos del sector privado, que están clarísimos en que deben obtener más rentabilidad produciendo lo que deben producir, adaptados al sector público, en donde también estamos clarísimos que tenemos que servir mejor cada día al ciudadano. Y me queda claro el día de hoy, porque no es normal ver a un empleado público después de las 7 de la noche siguiendo en la oficina, ¿no? A pesar de todas las otras cosas que sé que tienen que hacer. Porque si ustedes están aquí es por un amor al ciudadano totalmente palpable, ¿no? Esto no les va a dar algún beneficio personal inmediato, pero sí les va a permitir hacer las cosas mejor. Entonces, en este esfuerzo, el sector privado ha tenido muchas cosas que darnos. Y en el sector público se está recogiendo. En algunos casos, con ayuda de la cooperación. Tenemos, lo hemos visto, la OCDE tiene estándares internacionales sobre los cuales recomienda cómo sus países deben actuar, ¿no? En función a dar el mayor beneficio al ciudadano.
Y tenemos estándares tipo los ISOs que te dicen cómo debes evitar aquellos riesgos que te perjudicarían tu resultado. Y entonces, desde el sentido común, la palabra riesgo ya te dice eso, ¿no? Contingencia, proximidad de un daño, hasta conceptos estilizados como el de las ISO, la 31000, todas las organizaciones, grandes o pequeñas, de capital privado o del ámbito público, industriales o de servicios, se enfrentan a factores internos y a factores externos que le restan certeza a la posibilidad de alcanzar sus objetivos. Este efecto de falta de certeza es lo que se define como riesgo y es inherente a todas las actividades. ¿Sí? Lo han pensado mucho más, es el mismo fundamento, pero está totalmente aplicado a la realidad comercial, de negocios, de consecución de resultados que pide la industria hoy en día. Entonces, gestión de riesgos, proceso para identificar, podríamos decirlo así, ¿no? Identificar, evaluar, manejar, controlar acontecimientos o situaciones de riesgo, a fin de tener un aseguramiento razonable de que se va a cumplir casi todo el objetivo. Y entonces ahí es donde el esfuerzo de cada uno es importante para lograr con su granito de arena, primero sabiendo que hay gestión de riesgo, poder colaborar con que esta se implemente. Y entonces, un modelo de gestión de riesgo, cualquiera que esto sea, 37001, 42020, ABCZ, Black Belt, Maroon Belt, lo que quieran, tiene que tener claro esta ruta. Tú ves los riesgos, los calibras, los evalúas, los tratas y los sigues. Gestión integral. Todos los idiomas del mundo, todas las industrias del mundo, petrolera, farmacéutica, de armas, de guerra, todas siguen esta misma ruta crítica. Cada una tiene algunos pasos adicionales, pasos en medio, pero van por ahí. Entonces, esa es la reflexión que se hizo desde el programa GFP. Entonces, nos acompaña el día de hoy Carlos Vargas, que en ese momento colaboraba con el Basel Institute, y con un grupo de consultores desarrolló esta metodología. Miren a la parte de cuál estoy poniendo, ¿no? Ok, hay problemas. Ok, hay algunas soluciones. Y señores, esta guía es gratis. Está disponible para todos. Lo único que tienen que hacer es ir a internet, entrar a la web del programa GFP, poner publicaciones y buscar ahí por la foto nada más, gestión de riesgos. Está trabajada didácticamente para que se aplique en cualquier entidad pública del Perú o para que le enseñen ustedes como profesores, como consultores a cualquier otra entidad del Perú. Tienen incluso ejercicios o modelos de cada una de las tablas que ya vamos a ver un poco en detalle, pueden ser usadas gratuitamente. Esto es como en los informáticos, ¿no? Esto es código libre. ¿Sí? Y si quieren pueden hacer una mejora de esta versión, nos la pasan y vamos mejorándolo para el 2020, una nueva versión y así, porque esto es de peruanos para peruanos. Entonces, el Perú, les cuento un poco cómo nació esta guía, ¿no? El Perú ha tenido un esfuerzo casi de nivel estructural, ¿no? En decir, oye, yo quiero ser un Estado moderno, yo me intereso por mi familia, ya basta de tantas cosas, ¿no? Y de 2006 en adelante, y aquí ya tienen el detalle con cada una de las leyes, se le ha querido dar un impulso a esta gestión de lo que no te permite cumplir tus objetivos en una entidad pública, incluso hasta siendo muy fundamentalista en las técnicas que se usan para hacerlo. El mundo, hablé de los ISOs, pero tiene en la metodología
que también la pueden buscar en internet, COSO, una serie de pasos sobre los cuales se desarrolla un análisis de la situación de la organización y un posibles respuestas para acabar o minimizar los riesgos. Y en el Perú, desde el 2006 en adelante, siendo la última que conocemos, la de 2016, que se republicó en 2017 con resolución de Contraloría 004, una forma de trabajar esa minimización de riesgos para el Perú. Una guía buena, una guía sustanciosa, una guía que tiene muchas cosas interesantes. No obstante ello, en el Perú, muy pocas instituciones han aplicado control interno, aún. Es complejo, es difícil. A ver, ¿cómo llego a mi organización y les explico modernización del Estado, gestión por procesos, ¿no? Orientación al ciudadano, etcétera, etcétera de cosas, para luego al final llegar, oye, hay que evaluar riesgos? Ha sido complicado. Ha habido un esfuerzo tremendo de la Contraloría. He participado en muchos de sus talleres para cientos de funcionarios, no decenas, no veintenas, no docenas, cientos de funcionarios en todo el Perú, algunas de ellas con participación también de la cooperación. Y el esfuerzo ha estado allí. El tema es que cuando llegas a la organización y llegas con la antorcha para aprender, el resto no tiene fuego suficiente. Entonces, por eso son claves reuniones como estas, para un poco contagiar a más gente con que se den cuenta de la importancia de este tema y contagiarlos con el hecho de que se puede hacer cambios y no se requiere mucho esfuerzo. Por otro lado, también la cooperación hizo una indagación con los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales, gobiernos locales, de todas las ciudades que les he mencionado, y un poco qué pasaba, ¿no? Y pasan muchas cosas: rotación de personal, mala estructura organizacional, ya para no hablar de otras cosas que ustedes ven en la tele todos los días. Entonces, esto ha sido un esfuerzo que, si bien ha tenido mucho trabajo, mucho sacrificio, no ha tenido los resultados que esperábamos en cuanto a implementación. Siguiente, por favor. Entonces, este tema es crítico. Es crítico por lo siguiente: uno no debe pensar control interno como una norma que se debe cumplir. De lo que hemos estado hablando, control interno forma parte de una cadena que permitiría, hacemos un estimado para ver si se puede. Genial. No, la anterior. Esa. Ya, mejor aquí. Ok, para el otro lado. Esta es una escalera en donde tenemos que tener claro cómo es que una cosa aporta a los otros. Las estructuras orgánicas con enfoque vertical son producto de una inadecuada política y gestión. Sí, déjalo ahí. Y son generadas por una ineficiencia en los procesos que no agregan valor, y esto va para arriba. Y esto involucró carencias de sistemas, de métodos, carencia de infraestructura, dificultad para desarrollar buenos planes, para saber tus objetivos. Gracias. Falta de seguimiento y evaluación, bajo desempeño a nivel de Estado, ajeno a la obtención de resultados para el ciudadano. Entonces, esta problemática, siguiente por favor, si al revés de eso estamos orientados al ciudadano, estamos comprometidos con mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas, si tenemos una adecuada flexibilidad entre control, ¿no?, y gestión, le damos sostenibilidad a las reformas que se hacen, hacemos buenas articulaciones intergubernamentales
intersectoriales, vamos a tener ese Estado moderno, orientado al ciudadano, abierto e inclusivo. Entonces, estos peldaños virtuosos tienen dentro un buen control interno. O sea, no es una norma, es una necesidad que tenemos para profundizar el cambio que requiere nuestro país. Siguiente. Y entonces, les comentaba, la cooperación, los gobiernos subnacionales, empezamos a conversar sobre el tema. Oye, ya, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo haces? ¿No? Bueno, la verdad es que no pudimos ir a Washington o Missouri, creo, donde está el coso, ¿no? No pudimos. Como no conocí al presidente del coso, el gobernador, no prendía fuego ese coso, ¿qué coso? Acoso, ¿verdad? Okay. Luego, no, mira, el tema de gestión de riesgos, no tenemos ningún especialista y no podemos contratar. O sí, mira, vinieron de la Contraloría, los capacitaron, pero ya todos ellos se fueron, etcétera, etcétera. ¿No? Y siempre tienen un grupo de funcionarios que son nombrados, 276, y valerosos, héroes CAS, ¿no? Que están ahí también en el día a día. Y entre todos ellos siempre estaban, ¿no? O sea, salía el jefe, salía el subjefe, pero los mandos medios estaban ahí y tenían ganas de hacerlo. Pero no iban a proponerlo porque primero tenían que tener habilidades de docente para explicarle a cada jefe que llegaba, y segundo, les mandaban tantas cosas adicionales que ya no se podía. Hay 20.000 clases de riesgo, y hemos visto 2 o 3 formas de gestionarlos, organizaciones internacionales involucradas en el tema y deseosas de que sus metodologías sean las elegidas, etcétera, etcétera de cosas. Entonces, el grupo de expertos que veía el tema, con ayuda, bueno, con asesoría, con acompañamiento, con comentarios de ayuda de parte de la OECD, pusieron en la licuadora el ISO 37001, la Directiva de Control Interno del Perú, un poquito de una salsita de OECD, prendieron la licuadora y salió esta metodología. Recoge los criterios básicos fundamentales del COSO, de la OECD, pero está tropicalizado. Está hecho para peruano, ¿no? Tiene su toque de sabor peruano, ¿no? Si hubiera un Gastón Acurio de la gestión pública, habría puesto su sello, ¿no? Entonces, básicamente, con un compromiso de la dirección, tú puedes planificar e implementar un sistema de gestión de riesgos en tu institución. Y lo puedes hacer. ¿Gestión por procesos? Sí, si quieres. Lo importante es que tus oficinas o tus procesos, mejor, pero tus oficinas incluso, puedan detectar dónde están los riesgos. Y podamos tenerlos todos en una sola hoja de Excel, en una sola lista, y poder ver cómo los vamos bajando. Los principales, los más importantes, los que más daño hacen. Y planificar cómo podemos mejorar al año siguiente. Hemos compartido esta metodología con la Contraloría. Ha habido mucha receptividad de parte de ellos para entender esta lógica de trabajo basada en los mismos argumentos, en las mismas columnas conceptuales sobre las cuales trabaja la directiva 2016-17. Y creo yo que incluso podría dar algunas pinceladas o algún aporte a lo que sería la nueva directiva de control interno que de repente nos da la sorpresa este 2019, ¿no? Antes de la Copa América, para que podamos disfrutar un poco de una herramienta más simplificada que permita a gobiernos de los 3 niveles, a entidades de los 3 niveles de gobierno,
puede implementar gestión de riesgo. Entonces, dije, primero planificas lo que vas con el debido respaldo de la autoridad, planifica lo que vas a hacer, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer en cuanto a gestión para prevenir riesgos de corrupción en mi entidad? Y este planeamiento significa, oye, debo saber cuál es el contexto en el cual mi institución pública está desarrollándose. ¿Qué hace? ¿Desde cuándo lo hace? ¿Y cómo lo hace? En otras palabras, leer en qué sector estoy, cuál es mi público objetivo y qué es lo que hago día a día. En términos administrativos, saber mi PCM o mi PDRC, mi PEI y mi POI. Segundo, desarrollar una política de gestión de riesgos para prevenir la corrupción. Esto es lo más importante, diría yo. Incluso en el gráfico detalla exactamente qué es lo que se debe hacer. Desarrollar objetivos de política y metas en el tiempo para esta política de gestión de riesgo, definir a los responsables, a los que se harán cargo, a los que tomarán la batuta de este tema y asignar los recursos, hombre, tiempo, recursos en general, para que esto pueda pasar. O sea, si no está en el presupuesto, tampoco es que haya una voluntad real local. Y si nos quedamos calladitos o nos quedamos contentos, mira qué bonito que me salió mi gráfico, en nuestras oficinas tampoco hemos logrado mucho. Tenemos que involucrar a todo el personal, al universo de nuestra institución. Esto requiere capacidad de comunicación, versatilidad para llegar a distintos niveles de jerarquía, a distintas formas de pensar para captarlos como parte de ese cambio en cuanto a los temas de riesgo de la institución, ¿no? A gestionar y prevenir los riesgos. Y entonces incluye esa evangelización, ese ir con la palabra de riesgo y convertir a esos descreídos a la gestión de riesgo, sensibilizarlos. Y luego mucha comunicación interna y también con otras entidades con las cuales me relaciono para que sepan que estoy. Porque esto también debe recibir respaldo, debe contagiarse. Entonces, señores, esta es lo que se denomina en la metodología el planeamiento de la gestión para la prevención de riesgos de corrupción. Siguiente. En el caso peruano, subnacional, nacional, tenemos que tener claro cuál es ese universo sobre el cual estamos hablando del contexto. Hablaba del PEI, hablaba del POI, hablaba más arriba el PCM. Y yo quería darles la foto completa, que sale en otra publicación disponible también para todos ustedes gratis. Entran ahí al gfp.subnacional.p/publicaciones, gestión de las finanzas públicas en el Perú, informe de sistematización, en donde hemos hecho una radiografía de cómo está el desempeño en finanzas públicas de estos gobiernos regionales y municipales. Y dentro hay un gráfico, que luego también lo tiene ese plan, ya en su directiva 2017, en donde se ve justamente estos niveles que dan el contexto sobre el cual una entidad pública se desenvuelve. Y estamos hablando, siguiente por favor, lo he hecho más grande nada más, de que si bien tengo claro mi operatividad y la estrategia que sigue esta operatividad, no puedo escaparme del universo del PCM y los planes de desarrollo regionales, que a su vez son producto de lo que quiere el Perú, que está en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que lo hace el acuerdo o que lo construye en base a
acuerdos el Acuerdo Nacional, que es la máxima instancia del Perú que te dice a dónde vamos. Allí ahorita también tenemos un problema. Nuestro último plan nos da ojos, nos da luz hasta el 2021. No hemos podido ir más allá. Hemos elegido muy bien a nuestros representantes, tanto así que casi todos los miembros, si ven las fotos del Acuerdo Nacional 2015-2014, casi todos ahorita están en problemas con una empresa brasileña en construcción. Entonces no hay forma de que estos se reúnan o que los que están representando a esas instituciones, partidos políticos, sociedad civil organizada, puedan darnos luces sobre a dónde va el Perú. Y eso es un tema crítico, eso es un tema en el cual tenemos que todos reconocernos como culpables y empezar esa labor de nuevo en la mesa los domingos con nuestros familiares, de dar todos los domingos el mensaje de que debemos elegir mejor. Debemos elegir mejor. Debemos elegir mejor. Porque de ahí, quien sufre son ustedes mismos, ¿eh? Entonces, ese concepto claro, vuelve al anterior, por favor. Una más. Es claro este contexto de la institución pública, ¿no? Es una mirada de repente muy grande, pero he aprovechado esa pequeña ventanita para incorporar. Dale para adelante, por favor. Siguiente. Y entonces entramos ya de lleno a la carnecita de la metodología. La implementación, señores. Entonces, ¿hay o no haya gestión por procesos en nuestra institución? Sí hay oficinas, sí hay gente que sabe dónde están los riesgos, qué cosas podrían pasar, ¿no? Y que solo es posible de que las digan si es que hay voluntad de la alta dirección de que se digan. Y entonces, si eso se logra, se puede tener una lista de riesgos, oficinas, oficina A, oficina B, oficina C, consolidadas, priorizadas. Y entonces tenemos esos riesgos identificados. Con esos riesgos identificados, elaboramos el mapa que nos permite ubicar los riesgos en cuanto a su nivel de impacto y la probabilidad con la cual se generen dentro de una institución. Y no nos quedamos allí. Por cada riesgo, por cada conjunto de riesgo, generamos actividades para paliarlos, para minimizarlos o hasta para desaparecerlos. Y con ese plan de acción podemos decir estamos contribuyendo con un mejor clima dentro de nuestra oficina para que mejore dentro de nuestra institución, para que el país vaya mejor. Y obviamente ya el mundo, digamos, te pide más. Tienes que saber, oye, no solamente qué hiciste el día 1, el día 2, el día 3, sino cuánto lograste el primer mes, cuánto lograste el sexto mes, cuánto lograste los 12 meses de la actividad. Y entonces es conveniente este reporte de seguimiento, porque la autoridad, la máxima autoridad de la institución, el jefe, el alcalde, el gobernador, el contralor, el director, el ministro, va a preguntar, oye, ¿y qué hiciste, no? Sí, organizé una charla de sensibilización, fueron 48 personas, 37 fueron con corbata azul. No, pues no, o sea, tienes que decir, del producto de mis actividades, logré que tal cosa se transforme o que identificamos tal riesgo y ese riesgo se ha minimizado, ¿no? Y esto es lo que se denomina la matriz de riesgos. Entonces, no debemos perder de vista que son riesgos en el sentido de no cumplir nuestras metas como país. ¿Sí? Siguiente.
Siguiente. Y entonces aquí tendríamos esa implementación ya puesta sobre coordenadas, con probabilidad e impacto. Para decir, oye, el riesgo de que tal cosa pase en mi institución me generaría un impacto menor, mediano o alto, y la probabilidad de que ocurra puede ser baja, moderada o alta, ¿no? Este análisis se hace a todo nivel. Por ejemplo, ¿no? Se escapa un criminal peligroso de la cárcel de máxima seguridad del país. El ministro del Interior o la rama o el sector tendría que hacer un análisis del riesgo de ese tipo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que pase? Mínima, tenemos todas las seguridades. Pero ¿cuál sería el impacto si eso pasa? Altísimo, casi le costaría la cabeza al ministro, ¿no? ¿Sí? Cosas menores. Los lonches o los almuerzos que se guardan en las refrigeradoras comunes en las oficinas. La probabilidad que desaparezca la entrada de uno de los empleados. Mínima, media, alta. Ya dependerá de cada oficina. Pero el impacto en la confianza dentro de la oficina, en la confianza en el ambiente de trabajo, ¿sí? Esos son temas, por ejemplo, que se ven mucho en las empresas europeas, ¿no? La refrigeradora, son riesgos para el clima organizacional. El Facebook, la probabilidad de contratar un empleado que le encante tomarse fotos de cada una de las sesiones del directorio y cómo elevaría el riesgo de rapto de los miembros del directorio, ¿no? O por ellos mismos, ¿no? En el yate en Veracruz, en México, le robaron la casa al día siguiente porque ya sabían que no estaba, ¿no? Ese tipo de cosas. O bueno, lo que ha pasado hace 2 semanas en Lima, ¿no? Reportaron en un colegio la reunión de padres de familia y en las calles aledañas del colegio empezaron los asaltos al final de la reunión, ¿no? Escándalo. En Lima. En fin, bueno, pero yendo al tema de las oficinas, de las organizaciones, podríamos entonces, de todos los riesgos que hemos sacado en cada una de las oficinas, poder saber cuáles son bajos de probabilidad, bajos de impacto, o bajos de impacto y altos de probabilidad, y tener este conjunto de riesgos. ¿Cuál es el truco aquí? No hay que ser sabios, ¿no? Ni tener conocimientos avanzados de ingeniería para saber cuáles se atacarían. ¿Cuáles deberían atacarse? Los de alta probabilidad, y mejor si es que desaparecemos los de alto impacto. ¿Listo? ¿Quién calibra eso? Ustedes mismos saben mejor que nadie eso. ¿Puede haber ayuda? Sí, puede haber ayuda. La idea es que hagan esa matriz en sus respectivas oficinas, las reúnan como entidad e identifiquen estas de aquí, principalmente, por eso están en rojito, y aplicar medidas para mitigarlas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se ha tratado un riesgo en el proceso de contrataciones. Esta matriz está disponible en la guía, se puede ver, está paso a paso. Yo he puesto ya el resultado, ¿no? Riesgo número 1 en el tema de contrataciones dentro de la entidad pública. Solicitud de un pago para favorecer a determinado proveedor. Eso pasa. De hecho, por eso Suiza ha tenido que retirarse de un proyecto en Chiclayo el día viernes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces,
Nivel de riesgo, alto, porque probablemente tiene, según el análisis, alta probabilidad y alto impacto. Pero se ha detectado antes de que suceda y se puede aplicar un control. Por ejemplo, verificar, evaluar, promover procesos de contrataciones transparentes. ¿Quién debería hacerlo? Eso es lo más importante. No el jefe, no la policía, la oficina de logística. Les dan un plazo, en este caso se discutió, en este ejemplo, 5 meses. ¿No? Y luego se generaría un plan de acción, ¿no? Se presentan los riesgos, la matriz y se dan los acuerdos. Hay una serie de actividades que me comprometo a hacer para hacer más transparentes los procesos de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. ¿No? Y aquí, como les decía, planeas, implementas, monitoreas. Ya tienes el control, en este caso verificación, evaluación y promoción de un proceso de contratación transparente, el mismo del anterior ejemplo, y ya te fijas actividades por hacer, si se cumplen o no, y la prueba de que eso pasó. Y obviamente todo eso ligado a un responsable, en este caso era la agencia logística, ¿no? Y hasta con persona incluso, ¿no? Y entonces ya podría, simple, sencillo, hasta en un Excel se puede hacer esto. Siguiente. Igualmente, para el monitoreo, para ver los avances, ya se le puede hacer un poco más complejo, poner de indicadores y poner el outcome, ¿no? El gran resultado con sus medios de verificación. Siguiente. Se puede hacer un balance de cómo ha ido la implementación o el empezar a hacer este plan de gestión para la prevención de riesgos de corrupción, cómo ha sido en el planeamiento, cómo ha sido en la implementación y cómo ha sido en el monitoreo y en la ejecución, ¿no? Entonces aquí tienes una recomendación, una tabla recomendada de las acciones que deberías seguir en cada caso y las recomendaciones de mejora que se deberían poner para el año y las recomendaciones para el siguiente año. Entonces, señores, es una metodología sencilla. La buena noticia, ya se está aplicando en los gobiernos subnacionales de Perú. ¿Sí? Piura, La Libertad, Cusco, San Martín están aplicando esto. Tuvimos un parón, producto de que hubo cambios de gobernadores y alcaldes, y entonces, si volvemos a la gráfica, estimado Oscar, la gráfica inicial, ahí. Si no hay compromiso en la alta dirección, lo demás no funciona. Por eso es que entienden ahora una dimensión más de los reclamos en la prensa cuando ven que han cambiado 60 veces a los viceministros, han cambiado X veces a los ministros, ¿no? Eso son los retos que tenemos de evitar de que, o de paliar, de repente es un riesgo que deberíamos paliar de alguna manera, para evitar de que esto pueda cumplirse. Si no hay el compromiso, la decisión de la alta dirección, en realidad no hay nada. ¿Sí? Entonces, lecciones, señores. A ver, ¿se puede hacer algo? Sí. ¿Esta herramienta funciona? Ahora les puedo decir, sí, funciona. ¿La pueden aplicar ustedes? Sí. Creo que ya solo es cuestión de que la lean con más detalle y podría ser algo que se podría empezar a ver en vuestras entidades. La noticia o el reto es que no basta, pero tenemos que hacerlo porque es el primer paso. Les comentaba al inicio de nuestra conversación de que han estado reunidos los países de la OECD para justamente discutir los retos de la integridad, los retos de hacer las cosas mejor porque se tienen que hacer mejor. Y bueno, entre las nuevas formas de hacer negocios, ¿no? Vía el blockchain, ¿no? Las cadenas de bloques, con muchos servidores en varias partes del mundo,
o estos bitcoins que solo tienen números y no tienen gente detrás, nombres, DNIs, cuentas sociales que no existen. Los retos para luchar contra la corrupción ya son de otro nivel. Entonces, ya no está por el lado de la persecución, porque casi va a ser imposible. Está por el lado de la prevención. Entonces, le da mucho más valor a herramientas como esta, porque están enfocadas desde la prevención. Hay tareas adicionales en las cuales también el Perú está avanzando. Con todo gusto también pueden ver publicaciones que tenemos sobre los otros temas en los cuales también se está avanzando. No solamente nosotros, el Banco Mundial, el BID, están trabajando en estos temas muy fuertemente, y podríamos decir, ¿no? El combate a la corrupción ahorita tiene ángulos, flancos de acción, la guerra está en varios lados. Uno de los que se recomiendan es prevenir conflictos de interés, ya hay declaraciones en el Perú, bueno, en internet hay comentarios, pero he visto dos modelos, bueno, ahí. Implementar tecnología en obras públicas, ¿no? Más herramientas para seguimiento, más indicadores claros, más acceso a la información de todos lados, mejorar los controles sobre las personas expuestas políticamente, ¿no? Los niveles de corrupción, señores, antes se cuidaban en el cajero, ahora se cuidan en el presidente de los bancos. Es terrible eso. O sea, ha escalado ya a la cabeza de las instituciones, a las cabezas de los países. ¿Sí? Entonces, ese tema también es clave. Y bueno, por el otro lado, la lucha contra el lavado de dinero. El programa GPP, como les comentaba, pertenece al Basel Institute de la Universidad de Basilea. No sé si han escuchado hablar de los acuerdos, convenios de Basilea para los bancos, de transparencia, gestión de riesgo. ¿Sí? Basilea es una ciudad que se mueve en función a eso. Los temas de gobernanza son temas que se están trabajando desde allá, y también la recuperación de activos. Basel trabaja con el Perú a través del Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, para recuperar los activos que nos han robado en los anteriores meses. Ya hay como 37 millones recuperados para el Perú producto de ese trabajo. Es mínimo, pero se tiene que seguir haciendo el esfuerzo. Entre otros. Y esos otros, justo hoy día ha salido un reporte del Banco Interamericano que señala, ¿no? Y lo cito textual, ¿no? Otro elemento fundamental es la mejora de los sistemas nacionales de control, particularmente a través del fortalecimiento de las entidades de fiscalización superior. Y la nuestra es la Contraloría, ¿no? Gestionar riesgos es importante. Les hemos expuesto brevemente una metodología que se aplica al caso peruano. Nos saltamos con garrocha los temas fundamentalistas de costo, gestión por procesos. Vamos al meollo del asunto. De repente no es la mejor solución, pero como fue otra de las conclusiones del evento internacional de hace unos días, ya basta de investigación, vamos a la acción. Y creo que esto apunta por ahí, ¿no? Y lo más importante, como les decía, los flancos de batalla cada vez son más profundos y ya casi invisibles, ¿no? para un trabajo directo. Entonces la prevención se constituye en una de las herramientas fundamentales. Bien, señores, espero que les haya sido útil. Muchas gracias y hasta la próxima.